Bendiciones, amadísimos. Es un gusto y un honor estar aquí con ustedes. Dios bendiga y vivifique sus vidas en Cristo Jesús. Mi nombre es Juan José Arajea y estamos acá para tener un tiempo de la lectura de la palabra de Dios. Hemos estado leyendo el libro de Lucas, capítulo 6, y gracias a Dios ya nos ha permitido Dios también leer todo el libro de Marcos. También este ya lo pueden encontrar tanto aquí en Facebook como en YouTube. eh, y también otras plataformas de podcast como Castbox, Google Podcast, etcétera. Bueno, vamos a iniciar orando a Dios y pidiéndole con su misericordia que nos ayude en la lectura y con compartir. Padre, en el nombre de Jesús, venimos delante de ti con esta necesidad de buscarte, de amarte, de glorificarte y añorarte. Bendito eres, Señor Jehová, por la eternidad y hasta la eternidad. Gracias por todo el amor, por toda la bendición y la misericordia que has brindado a nuestras vidas. Te entregamos este tiempo, amado pastor, te entregamos este tiempo, amado Dios, y ayúdanos a bendecir y suplicar tu misericordia. Gracias, Padre, ayúdanos y provéenos de tu sabiduría y tu revelación en Cristo Jesús. Guíanos, amado Rey, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces, como sabemos, estamos leyendo siempre la palabra y luego de leerla, lo que hacemos es compartir conforme lo que hemos leído. Entonces, hoy vamos a continuar. Estamos leyendo prácticamente esta parte, eh, esto ya lo leímos, los discípulos recogen espigas en el día de reposo. El hombre de la mano seca, hablamos con respecto a lo correspondiente al día de reposo y lo que conlleva la misericordia en el día de reposo. También ya leímos acerca de la lección de los 12 apóstoles y comentamos acerca de ello. Vamos a tomarnos como que la pauta el día de hoy de volverlo a leer y vamos a continuar después con Jesús atiende a una multitud. Vamos a Lucas 6 12 al 16. Elección de los 12 apóstoles. Veamos. Lucas 6, versículo 12. En aquellos días, él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. 13. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. A Simón, a quien también llamó Pedro, a Andrés, su hermano Jacobo y Juan, Felipe y Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón llamado Celote, Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. Bueno, entonces esto conforme a lo que habíamos leído, lo que leemos acá, es algo bien importante mencionar y que también ya lo mencionamos en la lectura el día viernes, si no mal recuerdo, pero bueno, eh, es importante ver esta parte acerca de lo que Jesús hizo a la hora de orar. Eh, Tomemos en cuenta que Jesús fue una persona muy entregada, todos lo conocemos, pero eh, tal vez no hemos dimensionado la entrega que él tuvo acerca de Dios, es decir, él a pesar de ser el Hijo de Dios y estar y ser Dios en carne, no, no es como que no hacía nada en el aspecto de orar y leer, todo lo contrario, era una persona que oraba y leía las escrituras, eso se ve también en Lucas capítulo 4, lo que ya leímos. Él tenía la costumbre de ir a leer al templo, es decir, él no tenía tal vez un conocimiento de una plenitud de omnisciencia completa, no sé. Pero él iba todos los días a leer, perdón, iba a la sinagoga a leer la escritura. También vemos en este ejemplo cómo él tiene la necesidad de ir a orar y es algo que nosotros tenemos que adquirir y es una de las cosas que él tenía la necesidad también de tomar una decisión y un llamado a personas al ministerio y por consecuencia él tiene la facultad de ir y orar para, para tomar o que Dios le dirija a quienes escoger. Otra vez él ya sabía y solo tenía que ir a solicitar una confirmación. Realmente no conocemos todavía este misterio que lo que menciona el llamado a los 12 apóstoles, pero algo sí tenemos bien claro, que él llamó a esos apóstoles de entre los discípulos. Entonces, el ejemplo que tenemos que tomar en nuestra forma de vida es, para las decisiones de la vida, tenemos que tomarle la importancia a orar, así como Jesús lo hizo, porque él bien hubiera podido solo venir y escogerlo sin orar, por él ser sabio, por él ser
por él ser Dios mismo, pero no fue así, sino fue y oró toda la noche y conforme a eso llamó a los apóstoles. Entonces nosotros tenemos que tener la misma iniciativa de que Jesús. No estoy diciendo orar toda la noche para alguna decisión cualquiera, sino el hecho de la importancia que Jesús le dio. Si pueden orar toda la noche, pues qué bien, ¿verdad? Porque están en la misma sintonía que Cristo. Pero el enfoque que quiero dar es de que si el Rey de Reyes y Señor de Señores tomó la facultad de ir a orar para tomar decisiones, ¿cuánto no más tenemos que ir nosotros a orar para tomar las decisiones correspondientes a lo que conlleva a un ministerio o a lo que conlleva a nuestra vida diaria? También vimos, aparte de lo que conlleva a los 12 apóstoles, que aquí se menciona, también mencionamos que los apóstoles todavía permanecen hasta la fecha por la necesidad que hay. Inclusive en los versículos anteriores habla acerca de la multitud, pero por la necesidad Dios elige apóstoles, porque él sabía que iba a terminar su ministerio y tenía que regresar a Dios del Padre y por consecuencia tenía que dejar a personas con un ministerio apostólico para que llevaran todavía la obra apostólica que Jesús estaba haciendo. Por eso, asimismo, yo creo y conozco que los apóstoles todavía están presentes, igual que los otros ministerios, pero que no se deben menospreciar a los pastores, que no se deben menospreciar a los evangelistas o maestros o a los profetas también. Pero también hay que tener cuidado con los que son falsos. Perdón. Así que necesitamos realmente estar convencidos de la verdad, porque si no conocemos lo que corresponde al ministerio, vamos a terminar errando. También a veces hace mención mucho de falsos apóstoles, pero no nos damos cuenta de que también hay falsos pastores, también hay falsos maestros, y toda la concentración de personas a veces se va hacia lo que conlleva a los falsos apóstoles. Y prácticamente aquí hay una pelea y una lucha constante acerca de si de apóstoles y profetas, sin darnos cuenta que hay muchos falsos pastores dentro de nosotros y no nos hemos dado cuenta de ello y estamos peleando contra los apóstoles, pero nos hemos dado cuenta que hay falsos evangelistas también y falsos maestros. Rápido, cualquier persona va en defensa de su credo o su religión y piensa que está en lo correcto. Yo a veces pienso que también inclusive muchos de otras, de otras religiones que solo creen en pastores, creo que hay muchos falsos pastores en medio de ellos. Y alguien dirá, no debes de juzgar, pues no estoy juzgando de mala manera, sino que estoy juzgando según la palabra porque no lo hago también para condenar, sino para efectuar un punto que hay que resaltar, de que si hay 5 ministerios y si en una iglesia solo se está moviendo el pastorado, significa dos cosas. Una, o no se tiene la estructura completa espiritualmente hablando, y segundo, que muchos de esos pastores son falsos o muchos de ellos o pocos de ellos, porque no todos son pastores. La misma Biblia lo deja ver. También dice, no todos sanan, no todos profetizan, sino que cada quien tiene un puesto delante de la congregación y al no conocer es muy fácil que la persona tienda a equivocarse y malformar su don o su función. ¿Esto por qué lo digo? Porque he visto personas de que tal vez Dios les da un llamado de algún tipo de ministerio y ellos, por ejemplo, dicen, es que yo quiero ser pastor. Ellos no tienen un llamado al ser pastor, sino que por la misma cultura los ha formado de que únicamente hay pastores. Entonces, a lo único que ellos pretenden llegar a ser es un pastor, eh, pero en términos humanos. Lo voy a poner así, es como que solo tuviera la oportunidad en una universidad de seguir una carrera, por ejemplo, solo ingeniería industrial, y no conoce que hay, por ejemplo, hay licenciaturas o matemáticas, entonces lo primero que le viene a la mente a la persona es, voy a seguir ingeniería industrial, pero no se da cuenta que hay otras licenciaturas y no es que él escoja, sino que lo meten para que él lleve la carrera. Igual es con los ministerios. Dios es el que llama, como lo vimos acá. Jesús es el que llamó a los apóstoles. No fue un hombre que llamó a un ministerio como este, sino fue Jesús.
el que hace el llamado. Esto es bien importante mencionar porque tanto los obispos, ancianos y diáconos son escogidos por hombres, pero no los ministerios. Esto es bien importante mencionar también porque, como recalco, lo que digo no lo estoy diciendo necesariamente para condenar, sino para exponer un punto y que las personas meditemos en este punto y veamos si es o no lo correcto. Lo digo también por el hecho de que he oído que hay personas que siguen una carrera de teología o un seminario, etcétera, y cuando salen para ser pastores y les otorgan una iglesia. Entonces, em, aquí el que hace regularmente, o que según la Biblia, el que hace llamado a los ministerios, lo que llaman ministerios primarios, como son los apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los da Dios, como se menciona en este pasaje. Pero el obispado, los diáconos y los ancianos no se hace de esa manera, sino que son escogidos por los hombres. Es como lo que se menciona con el bautismo en agua y el bautismo con el Espíritu Santo y fuego. Porque al hombre le fue dado que bautizar en agua. Por eso vemos que Juan el bautiza en agua y bautiza a Jesús. Es decir, Jesús se sujeta a un bautismo en agua. Luego vemos también cuando Jesús le dicen de que por qué bautiza más discípulos, más personas que Juan, y Jesús dice que él no bautizaba, sino que sus discípulos. Luego vemos cuando Jesús hace el enviamiento a los discípulos, dice, id y hacer discípulos bautizándolos. Entonces también vemos cómo Pedro lo dice en Hechos y dice, el que se arrepienta y sea bautizado, y luego también dice cuando va con Cornelio que es el bautismo en Espíritu Santo, dice que impide las aguas para que estos sean bautizados. También se ve con Felipe, también se ve con Pablo, cómo es de que hay una autoridad de bautismo que Dios estipula sobre un hombre para que bautice a personas, pero a diferencia del bautismo en agua, el bautismo con el Espíritu Santo sí es ejecutado y hecho por Dios mismo. Esto lo vemos en el libro de Pentecostés, perdón, en el libro de Hechos, cuando se habla acerca del Pentecostés en el capítulo 2. Eso también lo vemos cuando Pedro predica a los gentiles a Cornelio y amigos, y el Espíritu Santo desciende sin que Pedro haya hecho nada más que predicar el Evangelio. También lo vemos en otros pasajes, por ejemplo, en Pablo también cuando llegan a poner las manos para que reciban el Espíritu Santo. Entonces es algo ya otorgado por Dios, que es el bautismo con el Espíritu Santo, que ya Dios lo da. Por eso Juan también lo recalca, dice, cuando le llegan a preguntar, si tú no eres el Cristo, ¿por qué bautizas? Y Juan bautiza y yo bautismo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, que él bautiza en Espíritu Santo y fuego. Entonces, aquí vemos la separación de lo que Jesús delega que se haga y lo que Jesús mismo hace. En este caso, Jesús es el que llama ministros y también él le otorga autoridad a los ministros para que puedan elegir a diáconos, ancianos o obispos. Esto lo vemos en Tito y en Timoteo, porque ni en ningún pasaje de la Biblia se indica cómo escoger pastores, no se indica cómo escoger profetas, no se indica cómo escoger maestros o apóstoles, etcétera. No se indica que una persona tenga la autoridad para escoger, sino que el llamado es única y exclusivamente dado por Dios. En el caso, por ejemplo, de Jeremías, se habla que Dios mismo le habla a Jeremías para llamarlo, inclusive los llamados de los profetas se ve cómo es de que Dios llama a Isaías, cómo Dios llama a Ezequiel, cómo Dios llama a Jeremías, cómo Dios se manifiesta en Daniel, etcétera, pero no vemos cómo se ve que se escoge un anciano o un diácono de parte de Dios específicamente. En el libro de Hechos, capítulo 6, se muestra cómo el pueblo, o cómo Pedro dice que el pueblo elija a los diáconos, y por eso escogen a Esteban. Y luego vemos en Tito y en Timoteo cómo Pablo da órdenes para que elijan a diáconos, ancianos y obispos. Entonces vemos la separación de lo que es delegado por Dios y lo que Dios mismo hace en este caso, como lo vemos acá. Dios elige el ministerio, es decir, aquí aunque está hablando de los apóstoles, no está exclusivamente suscrito a los apóstoles, sino que está suscrito al hecho de que Dios le está poniendo una importancia ahorita al apostolado, porque es algo nuevo, algo que no estaba, que no se manifestaba de tal manera
porque la Biblia dice que la obediencia al apostolado vino por causa de Cristo Jesús. Entonces, es importante tomarlo en cuenta, resaltarlo, que el pastorado no es dado por hombres. Alguien puede estudiar teología, puede estudiar acerca de cómo ser pastor, pero no se va a dar si no tiene la unción del Espíritu Santo. Es como alguien que quiera ser rey, se comporta, vive, aprende todas las normas o lo correspondiente a un rey, pero si no tiene la unción dada por Dios, que se daba en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, cuando se daba que llegaban y sobre el rey se ungía eh, el aceite y caía sobre él, el aceite y era ungido para ser rey, ese era el rey. ¿Por qué? Porque fui así ungido de parte de Dios para ser rey. Pero si alguien venía y solo quería ser rey y no había sido ungido, realmente ese no era una persona verdadera. Otro aspecto también correspondiente a este, también con el sacerdocio, tomémoslo muy en cuenta porque la Biblia dice que el sacerdocio únicamente venía por levitas y aunque las personas quisieran ser ministros, sacerdotes, no se podía hacer si no venían de la genealogía de los levitas. Esto aparece en el libro de Nehemías, cuando se quiere restaurar a la iglesia, se dan cuenta de los falsos sacerdotes y puede ser que ellos podían haber sido diligentes en el servicio del altar, pero no les correspondía ejercer el sacerdocio. Como recalco, esto lo dice el libro de Levíticos, es como comenzaron a revisar la genealogía y para muchos sacerdotes no se encontró genealogía que eran de los levitas y a consecuencia los tuvieron que quitar del sacerdocio y tuvieron que dejar únicamente de aquellos de los cuales tenían la genealogía que procedían de los levitas. Entonces, esto es bien importante mencionarlo porque Dios ya había estipulado a quienes se tenía que colocar como servicio de sacerdocios para los levitas. Pero luego vemos a un David, ya siendo David un hombre, por así decirlo, de que comienza a estipular a personas dentro del templo para que comiencen a servir, es decir, dentro de los mismos levitas, ya qué funciones tienen que tener delante del templo cuando estuviera Salomón. Entonces, esto es algo como recalco bien importante mencionar, porque alguien no puede definir quién sea profeta, sino el mismo Dios, o apóstol o maestro. Y por eso que hay personas que dicen es que el autonombrado apóstol. Sí sé que hay personas que se autonombran, también sé que hay personas que se autonombran evangelistas, se autonombran eh, maestros o pastores, se están autonombrando, pero también entendamos de que Dios es el que nombra a los ministros. Por eso que hay personas que automáticamente dicen, es que se autonombró, pero no se pone a pensar o no se va a orarle a Dios para preguntarle si eso no es. Y lo primero que indican es que la palabra dice. Pero entendamos que también los fariseos decían la palabra dice, pero no sabían nada de lo que Jesús venía a decir. Entonces tenemos que tener siempre una sinergia entre lo que está escrito y lo que Dios nos va a decir en oración, y tener una facultad completa de la plenitud de vida, ya que la palabra dice de que debemos dedicarnos a la oración y el ministerio de la palabra. No dice que solo al ministerio de la palabra, no dice tampoco solo a la oración, sino que dice a la oración y al ministerio de la palabra. Entonces, por eso es bien importante que nosotros tengamos en cuenta lo que conlleva o lo que hace referencia a lo que son los ministerios, porque hay personas que pueden tener ministerios y están peleando contra eso. Es decir, ellos pueden ser apóstoles y están peleando contra los que se dicen ser apóstoles y con los que son apóstoles y niegan todo el ministerio apostólico y ellos pueden ser apóstoles. De igual manera, los profetas pueden, que son profetas o son llamados a ser profetas de parte de Dios, pero ellos luchan en contra de los profetas. Entonces, tenemos algo muy complejo, no complejo, sino que uno a veces no se da cuenta por no ir a orar a Dios o uno puede ir a orar a Dios con la plenitud que uno está diciendo que uno tiene razón, sin sin ir y preguntarle realmente que Él nos haga revelar la verdad de las cosas. Esto no lo hablo necesariamente con el ministerio, sino lo estoy diciendo con respecto a todas las cosas. El ministerio ahorita solo es una pauta para hacerlo mención. Ya hay muchos puntos, como por ejemplo el hablar en lenguas, con los dones espirituales y otros temas
de que la persona se circunscribe a lo que está escrito, pero con una letra muerta. Es decir, leen la Biblia conforme a escritos de otras personas o conforme a la fe que otras personas le han dado, sin abocarse a Jesús y preguntar las cosas y luchar para encontrar una revelación, una verdad manifiesta a, a magnitud, porque es algo que tenemos que velar constante, porque la palabra dice que tenemos que cuidar la doctrina y a nosotros mismos. Por esa causa debemos orar constantemente a Dios, pedirle mucha misericordia para que nos encamine, nos haga conocer, pero también la misma intimidad con Dios Él mismo nos va a dar a conocer la verdad del Evangelio. Y cuando hablo de intimidad, no únicamente estoy hablando acerca de oración, también estoy hablando de una intimidad de palabra, porque no es mismo que alguien que lea la Biblia, que alguien entre en intimidad cuando lee la Biblia, pero también tomamos en cuenta que debemos alabar a Dios con todo el corazón, etcétera, de una manera íntegra, y conforme a eso Dios nos va a revelar. La manera de que Dios no nos dé cosas espirituales es porque nosotros no nos estamos entregando, no estamos tomando las cosas preciadas. Por eso la Biblia dice, no echéis las perlas a los cerdos, no sea que os vuelvan y os despedacen. Es decir, si no nos santificamos, si no buscamos, va a ser imposible que Dios nos va a dar revelaciones eh, de este índole. Es decir, la revelación de Dios se va a dar conforme a nuestra entrega. Por eso que no todas las personas tienen niveles de revelación iguales. Con revelación no estoy hablando de que es algo nuevo, sino con revelación estoy hablando eh, de que es algo que está escondido, pero nadie lo ha visto. Eso lo podemos ver con el pasaje, como por ejemplo que aquella persona encuentra un tesoro, ese tesoro siempre estuvo ahí, pero dice que él vino, volvió a esconder el tesoro y compró todo el terreno. También lo podemos ver con la revelación de Jesús, que Jesús siempre ha estado ahí, pero para una persona nunca lo conoce. Entonces le es revelado a Jesús. También la Biblia dice que gloria a un rey es revelar un asunto, encontrar un asunto. Así que entendamos de que la revelación no es nada nuevo, simple y sencillamente es algo que Dios da a conocer, pero que estuvo oculto. Inclusive las personas que ya creen en el Evangelio se han dado cuenta de que hay cosas de que tal vez nunca habían visto en la palabra, ya la han leído varias veces. De repente ven algo en la escritura y se dan cuenta que ya pasaron por ahí, pero que se sorprenden por el conocimiento, si algunos lo quieren llamar así, el conocimiento que se le está otorgando. Entonces eso ya es una revelación. Con esto lo que quiero dar a entender es de que hasta que una persona no se consagra, no busca, no se entrega, no estoy hablando de ir a un lugar teológico, seminario, sino estoy hablando de una entrega de ir y preguntarle a Dios, porque la palabra dice, el que pide se le dará, es decir, que el que pregunta se le va a dar a conocer la palabra de verdad, pero también con la necesidad de rechazar toda mentira que él pueda tener adentro, porque uno puede apreciar palabras de mentira, entonces uno tiene que buscar dejar de apreciar las palabras de mentira. Entonces, conforme a esa entrega, Dios va a dar revelaciones o va a dar ministraciones según quienes seamos nosotros o cómo seamos, lo que va a conllevar nuestra forma de vida. Por eso es que no se ha dado a todas las personas ese conocimiento, y también el otra pauta de que hay personas que han logrado alcanzar y han transmitido ese conocimiento de verdad, y a consecuencia nosotros ya tenemos prácticamente un conocimiento dado en bandeja, dado de una manera más precisa, y nosotros ya podemos indagar mucho más en ese conocimiento que tal vez no hubiéramos podido percibir solo así. Esto lo digo también porque, por ejemplo, hay luchas espirituales que no entendemos, de que hay conocimientos o revelaciones de que no van a venir si no hay una entrega completa. Es decir, no es aquello de, por ejemplo, hay personas que quieren conocer algo, pero tal vez oran 5 minutos y esperan que Dios venga de la nada y les hable. O a veces nosotros queremos venir y conocer, por ejemplo, no, es que no hay apóstoles. Yo me pongo a buscar en la Biblia y aunque uno se pone a buscar, no va a encontrar mucho, por así decirlo, porque no va directamente a la fuente, porque la Biblia dice que el Espíritu Santo nos guiará a toda verdad. Pero para que Él me guíe, yo tengo que estar conectado con Él para que Él me dirija. Caso contrario, va a haber dificultades, inclusive en entendimiento o en búsqueda de la palabra,
porque estamos cegados. La misma Biblia habla de lo que es estar cegados, que aunque sepamos muchas cosas, no vamos a poder encontrarlas. Esto lo podemos ver en el libro de Génesis, cuando están las personas que quieren prácticamente violar a los visitantes que venían, que eran ángeles, y lo que hacen estas personas, dice pero los ángeles lo que hicieron fue cegar a las personas que estaban en el pueblo, pero dice que ellos buscaban la puerta y no la encontraban porque estaban ciegos. Es decir, que nosotros, aunque leamos la Biblia, estamos ciegos espiritualmente. Si nosotros no nos abre los ojos Dios para poder ver las cosas, no vamos a poder encontrarlas, aunque la tengamos enfrente, como lo que pasó con estas personas. Y a veces no nos damos cuenta que somos ciegos. Automáticamente decimos de que porque estamos en Cristo ya vemos, pero no nos damos cuenta de los niveles de ceguera espiritual. Por eso vemos que los fariseos dicen que ellos estaban ciegos y Jesús les dijo, ustedes que se dicen que se ven, no tengo por qué abrirle los ojos porque ustedes dicen que ven, pero realmente lo que ellos tenían era pecado y no se daban cuenta de su ceguera. Asimismo nosotros podemos con muchos temas espirituales estar ciegos. Eso es una pauta. La otra pauta con respecto a las revelaciones es de que nosotros no nos damos cuenta de que vivimos una guerra espiritual y esa guerra impide el conocimiento de revelaciones. Por ejemplo, cuando vemos el libro de Daniel, vemos cómo Daniel es un buscador de revelaciones, si lo podemos llamar de esa manera, porque a lo que movió mucho a Daniel es porque Daniel leyó el libro de Jeremías. La pregunta es, ¿cuántas personas no leyeron el libro de Jeremías? Porque entendamos que lo que escribió Jeremías no es así, aquello de que solo nosotros lo leímos en este tiempo, sino que uno de los principales personajes que leyó el libro de Jeremías fue Daniel, pero también hubo otros involucrados en la lectura del libro de Jeremías. Y es decir, estaba Jeremías en ese tiempo, Dios le pide a Jeremías que escriba un libro de todas las palabras que le había dado Dios hasta ese momento, y Jeremías comienza a escribirlo con ayuda de Baruch, y lo que procura es de que Jeremías lo da para que lo lea el pueblo. Y muchas personas de los que estaban ahí se sorprendieron y se preocuparon por lo que escribió Jeremías, y lo fueron a llevar con las personas, los reyes de ese tiempo que estaban ahí, leyeron el libro y lo quemaron prácticamente, menospreciando todas las palabras de Jeremías. Luego le avisan a Jeremías, Jeremías dice que Dios le vuelve a decir, ve y vuelve a escribir todo lo que habías escrito en el primer libro, pero ahora agrega lo siguiente. Y vemos de que eso que escribió Jeremías llega en manos de Daniel. Por eso que cuando Daniel comienza a orar para que le den la revelación de lo que él había leído, o lo que nosotros vemos la entrega de Daniel, inclusive los 21 días para la revelación del tiempo que se iba a cumplir con respecto a las cosas, o lo que las personas comienzan como en la semana 70, etcétera, que está en el libro de Daniel. Vemos que él se entregó prácticamente 21 días en oración y ayuno para que le fuera dada una revelación, y todo el conflicto que eso ocurrió para que él recibiera esa revelación. Porque recalco, es una revelación, significa que ya estaba ahí, pero que no había sido vista. Pero Daniel se entrega para orar y él le dan revelaciones, pero hubo una guerra espiritual por el mensaje del ángel que iba a venir a dejárselo, pero él no vio esa guerra. Es decir, cuando nosotros entendemos de que hay revelaciones como los ministerios, como el llamado que de Dios hacia mi vida, hay una guerra espiritual para que ese mensaje no venga por la potencia o el conocimiento que va a dar a conocer a muchos la verdad del Evangelio. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, Daniel sufrió por mucho tiempo, por 21 días, que le dieran un conocimiento de una verdad, pero él no se dio cuenta que había una batalla, y no se dio cuenta también Daniel del impacto que iba a tener la revelación que le había sido dada. ¿Por qué? Porque él oró por conocer algo de Cristo, pero ese conocimiento que le fue otorgado ahora a nosotros nos sirve. Nos sirve no solo para conocer lo que ha de acontecer en un futuro, sino para conocer lo que pasa cuando alguien se enfoca en buscar una verdad de Cristo. Pero si de qué hubiera pasado si Daniel solo ora 2 días y luego dije, bueno, ahí que se quede,
y ¿cómo se llama? El ángel, ¿qué hubiera pasado espiritualmente? ¿Hubiera podido el ángel llegar en ese tiempo? ¿Hubiera llegado a los 21 días? ¿Cuánto se hubiera tardado si solo hubiera orado un momento? ¿Me entienden? A lo que voy es de que Daniel, a pesar de todo, siguió orando y pidiendo, y le fue dada la revelación de parte de Dios, pero hubo una oposición espiritual que él no vio. Entonces igual pasa en revelaciones. A veces nosotros no tenemos la estatura de Daniel, no tenemos muchas pautas que tenía Daniel, y a veces esperamos que la revelación venga en un momento instantáneo, que nosotros solo al abrir la Biblia ya conozcamos todas las verdades, sin darnos cuenta de que esa verdad, que es la que estamos buscando, tiene una guerra espiritual de trasfondo, y esa guerra espiritual de trasfondo no la conocemos, no la vemos y no sabemos que está ahí. Entonces, automáticamente con revelaciones como los ministerios, los dones de las lenguas, automáticamente lo que hacemos es rechazarla sin darnos cuenta de que la revelación Dios nos la quiere dar, pero tiene que ser un proceso de entrega completa, de ayuno e inclusive oración para que vengan esas verdades, para que nosotros creamos esas verdades. Y es algo tan sencillo como muchos aspectos de nuestra vida, de creer a la palabra o inclusive llevar el evangelio a muchos, ¿verdad? Porque la palabra dice ir y predicar el evangelio a todo el mundo, pero realmente muchos de nosotros no cumplimos con ese enviamiento, y está bien claro en la palabra. Y es más, inclusive se predica en todas las iglesias, pero ni aún así las personas van y predican. Entonces, ¿qué está pasando? Entonces, a eso es lo que voy, sí, y eso fue lo que también Jesús dijo. Jesús dijo: si yo les hablo de las cosas terrenales y no me creéis, ¿cómo quieren que os hable de las espirituales? Entonces, a veces no entendemos nosotros de que, a pesar aparentemente que tengamos revelaciones o enseñanzas de parte de Dios, hay muchas cosas que Él no nos dice porque no creemos ni siquiera lo terrenal. ¿Cómo nos hablará de lo espiritual? Y cuando Jesús hizo mención de eso, habló del bautismo en agua. Entonces no está hablando ni siquiera de otros tipos de revelaciones que él tal vez se reservó. Por eso también la palabra dice: y tengo muchas cosas que deciros, pero no lo pueden soportar. Y esto es bien importante, ¿por qué? Porque cuando se habla de un ministerio, no se está hablando de una gloria como en el caso de que las personas piensan de pastores perdón, de apóstoles o profetas, de ser admirados o de una gran gloria, que eso es una gran mentira. Si no entendemos de que a no cualquiera se le puede dar un ministerio apostólico, profético, pastorado, etcétera, por lo que representa, por la por los padecimientos que tiene que vivir una persona con esos ministerios. Por eso no es tan sencillo, por así decirlo, de adquirir. A veces las personas solo quieren ver la gloria o la pasión, pero no ven la trayectoria y no ven, la lo que va a ocurrir cuando alguien es profeta o alguien es, eh, apóstol. Cuando vemos uno de los ejemplos de los apóstoles que nos dejó más claro, por que Pablo fue enviado a los gentiles, por eso se deja ver mucho de Pablo, tal vez no se deja ver mucho de otros ministros porque no fueron dejados necesariamente completamente para los gentiles, pero vemos como un apóstol Pablo fue golpeado, fue tomado por ladrón, fue tomado por, por rebelde, por, por blasfemo, etcétera. Y también él dice que él estuvo en peligro de que lo robaran, de hambre, de escasez, etcétera, de muchas cosas. Y es parte del ministerio apostólico, por eso inclusive también dice el apóstol Pablo: ustedes son tomados por dignos en el mundo, pero nosotros como escoria, nosotros no somos tomados por dignos. Y estaba representando a todos los ministerios, no solo el ministerio apostólico, en el aspecto cuando él menciona acerca de eso. Entonces vemos mucho de lo que representa un ministerio del lado del confrontamiento. Por eso Jesús dice: y el mundo me odia porque yo hablo en contra del mundo, pero ustedes no. Entonces nosotros cuando entendemos estas cosas de los ministerios, no es para dar una vanagloria, no es para decir, de que nosotros necesitamos decir que somos apóstoles o que somos profetas o que somos evangelistas, sino es porque es una función necesaria en el cuerpo de Cristo. Ya lo resalté anteriormente cuando hablaba de este tema, de que, eh, cuando se habla de que el fundamento, Dios solo dejó los apóstoles por el fundamento de Jesús, no estoy muy de acuerdo, porque Jesús mismo fue un apóstol y fue un profeta. Entonces, si él fue apóstol y profeta, ¿para qué cimentar a 12 apóstoles? Yo no lo veo con mucho sentido, para serles sincero,
porque si Jesús no hubiera sido apóstol y profeta, entonces, bueno, está bien dejar apóstoles y profetas, pero si Jesús fue apóstol y profeta, ¿por qué dejar apóstoles y profetas? Para mí no tiene mucho sentido. Para mí, no sé si estoy equivocado, me pueden corregir, me pueden escribir, me pueden mandar algo para que yo reflexione, pero Jesús fue un apóstol y profeta, pero por la gran necesidad tuvo que dejar 12 apóstoles. Y eso solo significa una simiente primaria, pero no tenemos que comprender que hay más apóstoles que fueron llamados a través de la Biblia, pero y vuelvo a recalcar, por la necesidad espiritual. Por eso mismo vemos también en el libro eh, de Hechos, donde más se menciona, que dice que enviaron profetas y maestros para, para ministrar la palabra, y entre ellos estaba Bernabé y Pablo. Y luego hablan acerca de que enviaron, cuando, bueno, Pablo y Bernabé fueron a predicar a un lugar y no recibían, y están los judaizantes, regresan, creo que es el Hechos capítulo 15, y hace un concilio donde estaban los doce apóstoles con ancianos para ver qué iban a hacer, y entre ellos estaba Pablo y Bernabé, que posiblemente en ese aspecto tal vez Pablo todavía no era apóstol, porque vemos de que Pablo primero comenzó como maestro, pero vemos cómo dicen que enviaron si no estoy mal, a Judas y a Silas, y dicen que ellos también eran profetas. Entonces, de que ellos consolaron al pueblo con muchas palabras. Entonces, vemos la necesidad del ministerio profético. ¿Para qué? Para llevar consuelo con abundancia de palabras. Entonces, hay como recalco, una necesidad en el ministerio, porque la palabra dice hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo y el varón perfecto. Entonces, hay falsos profetas, falsos apóstoles, evangelistas o pastores o maestros que están llevando una falsedad y glorificándose a sí mismo. Sí, así es. Pero ¿para qué se hace? Para desvirtuar a lo que es verdadero. Para eso se hace, para que la persona reniegue. Y yo tengo una experiencia con eso, no en el caso del ministerio que yo tengo, sino, por ejemplo, mi oficio es ser ingeniero en sistemas. Yo trabajo de ello. eh, y me tocó una vez, me llamaron acá a mi casa, un amigo, indicándome de que una empresa había perdido unas cuentas de correo, que habían eliminado todas y que no podían entrar. Bueno, no sabían que no la habían eliminado todas, sino que no podían entrar. Y me llamó mi amigo y me dijo, mira, te paso a traer para que vayamos a esta empresa y revisemos esto. Y bueno, le dije, "Yo, está bien, no hay problema, vení". Fue un día sábado, yo llegué a la empresa, y lo primero que la persona que, que era dueña no dueña de la empresa, sino que estaba a cargo del área, el dueño estaba de viaje, etcétera. Lo primero que él me dijo fue lo siguiente: me dijo, mira, yo no creo en ingenieros en sistemas. Entonces, imagínense, en la universidad hay una carrera que se llama ingenieros en sistemas. Hay tecnología como Google, etcétera, son ingenieros de software, etcétera, como cada país tiene sus nombres. eh, y prácticamente todo lo que está alrededor del mundo, o muchas cosas, son por ingenieros en sistemas. Ya sea, por ejemplo, esta aplicación de Facebook, Zoom, etcétera, llevar una ingeniería de software, de sistemas, o no sé qué nombre hay en otros países. Pero esta persona viene y me dice, mira, yo no creo en los ingenieros en sistemas. Entonces, suena como ilógico, porque eh, él trabaja con computadoras que fueron hechas por ingenieros eh, de electrónica, o inclusive del software donde está montado fueron ingenieros en sistemas. Entonces, es como ilógico, ¿verdad? Pero él me dijo, mira, yo no creo en ingenieros en sistemas. ¿Por qué? Porque unas personas que tal vez llevaron 3 carreras en la Universidad de San Carlos, en la universidad, lo que hicieron fue decir, mire, yo soy ingeniero, y le cobraron a él una página de internet como de 2,000 quetzales o más, creo yo, y se la dejaron mal hecha. También había otra persona que había trabajado para él, que había dicho que era ingeniero en sistemas, y le cobraba caro, creo que no hacía bien las cosas, etcétera. Entonces él agarró prácticamente un rencor en contra de los ingenieros en sistemas, y realmente no eran, la persona que le había atendido ni siquiera era ingeniero en sistemas, sino que tal vez sacó un bachillerato y se hizo pasar por ingeniero en sistemas.
Y pues a mí me tocó recibir como que la pauta, el conflicto que él tenía. Es decir, yo no creo en ingenieros en sistemas. Por ejemplo, yo tengo mi título ahí de ingeniero y ya llevo trabajando alrededor de tal vez un poquito más de 5 años en el área. eh, y pues con empresas que no son, eran primarias en lo que en el área de aquí en Guatemala y, y lugares pues importantes aparentemente como empresas, pero él no creía, a pesar de, como recalco, ya había manifestaciones como el software de Google, eh, la computadora donde él estaba, del software que él usaba Microsoft, algunos programas hechos por ingenieros de sistemas, pero él no creía en ingenieros de sistemas. A lo que quiero llegar es de que por causa de personas que falsificaron el decir que son ingenieros de sistemas o falsificaron un conocimiento y abusaron de las personas que no conocían. A causa de eso, cuando me presento yo como un verdadero ingeniero de sistemas, la persona automáticamente me rechaza, automáticamente me menosprecia, pero como él tiene que resolver un problema, tiene que darla, y como yo fui recomendado por un amigo que estudió conmigo en la universidad, pero él era ingeniero industrial o mecánico industrial, creo, fui recomendado porque era amigo de él, entonces él me recibió por causazo, de contrario, si no hubiera estado la necesidad. Y inclusive tuve inconvenientes con esta persona por esta pauta de él no creer en ingeniería de sistemas. Entonces, cuando yo ya estaba revisando toda la cuestión y como ellos no conocían ni las contraseñas de los sistemas que usaban, por ejemplo, Godaddy, o el soporte que tienen de Google, de por sí, etcétera, y prácticamente me estuve viendo cómo resolver todo ese tema y todo. Esta persona después, ya al final, eh, ya incluso me comenzó a ofrecer otros trabajos en la empresa de ellos, a causa de demostrarles, por así decirlo, el, el conocimiento que yo tenía conforme a esas áreas y cómo les solventé el problema que ellos tenían con las cuentas y demás. Entonces él ya como que ya reaccionó y ya él decía, mira, fíjate que necesito un ingeniero en sistemas para que venga a resolver algo, pero fue a causa, o sea, el problema uno fue que hubieron falsos que se hicieron pasar por verdaderos y abusaron de las personas y estas personas a consecuencia de eso terminaron rechazando todo lo que representa una identidad, pero luego cuando me presenté con esta pauta de un verdadero conocimiento, etcétera, la persona ya reaccionó y ya comenzó a aceptar lo que era verdadero. Todo esto no lo digo por vanagloria, sino por ejemplo lo que conlleva esto de los ministerios y lo que a los que Dios llama realmente. eh, y nosotros tenemos que tener conciencia de eso, darnos cuenta de que si es porque los falsos nos están haciendo no creer y por eso nos rechazan. Y otra cosa también con lo que pasó con este señor fue de que él también había cosas de que él no quería, porque pensaban que iban a abusar de él en ciertas áreas, porque inclusive le dije, mire, si usted quiere hacer una página de internet, me puede avisar, yo le puedo asesorar, inclusive puedo hacer para que usted la cree solo, porque él también le habían creado una página de internet y le habían cobrado caro y la habían dejado abandonada. Entonces a la hora de yo decirle, mire, yo le puedo hacer un sitio web o inclusive le puedo enseñar para que usted lo haga, eh, él automáticamente lo quiso rechazar porque ya lo habían engañado una vez, sin ver el beneficio que le iba a ocurrir en tener una página, porque se puede ver, inclusive ahora, pues ya con estos aspectos de Internet, un sitio web se puede ver, una empresa se puede ver más profesional solo por ver el sitio web de la presentación original que cuando entran al sitio web. Y también porque un sitio web puede ofrecer los servicios o pueden verse más cosas, etcétera. Entonces, él rechaza eso y bueno, yo cuando lo trato de ver conforme a la Biblia, ¿entienden? Para tomar una figura y ver la sombra de las cosas, me doy cuenta de que muchas personas rechazan los ministerios por esa misma razón, porque conocieron algo falso, esos falsos abusó de ellos y por consecuencia, cuando viene lo que es verdadero, lo tienen a rechazar automáticamente. Y eso también pasa con Jesucristo cuando hay personas de que dan mal testimonio de Jesús y muchas personas dicen para ser cristiano así mejor no soy cristiano.
Pero cuando ya Dios le envía a alguien que es verdadero y esa persona conoce lo que es verdadero acerca de Jesús y les habla de Jesús de una verdad, entonces se da cuenta de que esa persona lo engañó o hizo mal o fue un mal testimonio, pero esta otra persona ya vino a conocer una verdad. Esto pasó también con los fariseos. Los fariseos tenían la oportunidad de llevar la verdad del evangelio, pero no lo hicieron. Y ya cuando vino Jesús, las personas se dieron cuenta de la verdad que era el conocer una palabra viva. Entonces, esto es normal en todo, es decir, en todo el evangelio se va a marcar esa pauta de cosas que van a procurar que nosotros la rechacemos por ser falso, pero la verdad siempre también está ahí para darnos a conocer. Esto lo digo conforme a los apóstoles y conforme a los ministerios, para que no rechacemos aquello que Dios dio a causa de lo falso o a causa del mal consejo. Porque, por ejemplo, esta persona que, pues, que rechazaba a los ingenieros sin sistemas, pues tal vez lo transmitió a otras personas. Decía, no, es que no quiero los ingenieros de sistemas porque esto, por esto y otro. Y puede haber convencido a otras personas de que los ingenieros de sistemas no sirven. Eh, Entonces nosotros tenemos que ver esa pauta, que hay personas que tuvieron un rechazo por un apóstol, un falso profeta, y eso conllevó, o inclusive el falso pastor, ¿verdad? Y eso conllevó a que comenzaran a rechazar a otros. Eso también se ve mucho en las noticias, etcétera, porque automáticamente cuando miran a un pastor le dicen es que usted es un ladrón, usted cobra diezmos y ofrendas. Y automáticamente están rechazando y personas tal vez no le ponen atención a eso, ¿verdad? Sino que andan buscando predicar el Evangelio y lo andan haciendo de manera bien sincera, con todo el amor y corazón para ayudar a otros, pero las otras personas que han sido dañadas automáticamente vienen y rechazan a los demás y dicen, no, es que esos son falsos, es una falsa religión, etcétera, pero no se dan cuenta de que a causa de lo falso que vino, eh, no aceptaron la verdad. Entonces eso pasa mucho. A veces el enemigo aparentemente se adelanta, aparentemente, ¿verdad? Muestra y da una cara de las cosas falsas y cuando ya viene lo verdadero, a veces las personas tienen a rechazar. Entonces nosotros tenemos que entender que hay cosas que son falsas y tenemos que comprender la verdad y la necesidad, como lo vimos cuando hablamos del día de reposo, la necesidad que hay antes de lo escrito. Pero vuelvo a recalcar, no es que yo menosprecie la palabra escrita, sino que la palabra escrita tiene una necesidad. Por eso la Biblia dice, o fue sacada de una necesidad. Por ejemplo, los 10 mandamientos fueron sacados de la necesidad de amar. Entonces, a causa de esta necesidad y a causa de la naturaleza fue cimentado lo escrito. Pero como recalco, yo creo precisa y primordialmente que la palabra de Dios es la palabra profética más segura y que todo lo que tenemos que hacer debe estar escrito en la Biblia, pero entendamos de que esté escrito también significa que tenemos una responsabilidad y que tiene que estar cimentado en el amor. Eh, por eso la Biblia dice que el que ama cumple toda la ley. Pero eso no significa que yo no tengo que leer la Biblia, sino todo lo contrario, tengo que leerla, pero también comprender que uno puede malinterpretar cosas en la escritura por no conocer la necesidad espiritual o la verdad en la naturaleza espiritual. Entonces, Dios bendiga a todos, vamos a dejarlo acá y espero darme a entender conforme a lo que es la necesidad, eh, pero siempre debe estar lo que está escrito. Siempre debemos buscar lo que está escrito porque eso nos va a dar la pauta, pero entendamos, otra vez recalco, de que hay una necesidad de parte de Dios de impartir amor. Por eso la Biblia dice de que la misericordia antecede el juicio. Pero también la misericordia está escrita, porque Dios mismo quiere brindar misericordia, pero también el juicio está escrito y también Él quiere ejecutar el juicio porque va a ser para beneficio de todos nosotros. Entonces, aquí lo vamos a dejar. Vamos a buscar continuar mañana. Eh, Relaciono esto porque es importante para todos aquellos que buscan ser ministros del Evangelio y buscan respuesta de parte de Dios para que ellos puedan comprender y entender la verdad del Evangelio y de los ministerios que son necesarios y que también está escrito que es necesario los ministerios y que también está escrito de que hay que continuar con los ministerios que muchas personas tienen, pero que no saben que tienen y por eso a veces no se movilizan en el Evangelio. Entonces a veces pueden pasar 20, 30 años siempre sentados en una banca sin entender que ellos son ministros del Evangelio
y que tienen que cumplir con una obra ministerial. No solo de ir y predicar el Evangelio, como se nota en la Escritura, sino que una, eh, una gama más amplia en su ministerio. Entonces, Dios los bendiga, guarde y fortalezca, que Dios nos ayude a todos nosotros para comprender más de esto. Y espero en el nombre de Jesús que nos ayude Dios a todos y oremos. Padre, en el nombre de Jesús te damos las gracias por la oportunidad de escucharte, la oportunidad de estar aquí en tu presencia. Te pedimos y suplicamos poder comprender y entender las Escrituras. Ayúdanos a conocer acerca de los ministerios, qué ministerios tenemos y cómo ejercerlos. Y ayúdanos, por favor, a andar la luz de tu palabra. Te damos la gloria, la honra, el honor y el poder por los siglos de los siglos, amado pastor. Amén. Dios los bendiga. Primeramente, Dios, nos vemos el día de mañana para continuar con la lectura. Bendiciones.